Gracias. Vamos a rezar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Hoy esta charla así de esta forma, tan técnicamente, con un power apoyado por Alejandro, además que un técnico mejor, y tan concreto. Luli me ayudó también a escribir algunas cosas aquí para pasarlas y tratar de adaptar algo de lo que voy a contarles a la realidad de Costa Rica, pero también tal como es esta historia. Lo primero es contarles que voy a hablar de un hombre que es extraordinario, un hombre, ustedes van a ver cuando yo vaya contándoles la vida de él, van a decir qué impresionante esta vida. Hace poco, una hermana de él, la Loreto Alessandri, estaba aquí en Costa Rica hasta hace una semana. Ella quería venir a la charla, pero tuvo que viajar el 14, viajó a Chile, entonces me estaba diciendo que me comunicara creía que se iba a transmitir, entonces le dije no te preocupes, seguramente la vamos a subir a YouTube. Y una hermana que está viva, está un poquito ya quizás decaída en su también actividad, pero ella tiene un hijo que trabaja aquí en San José, o sea, hay una cercanía también con él. Estamos hablando de alguien que nació en el año 35 y que murió en el año 2007. Por lo tanto, inmediatamente ustedes piensen en toda la generación de padres que ustedes conocen, que a lo mejor no son muchos los que conocen, pero el padre Rafael Fernández, el padre Lucho Ramírez, el padre Francisco Javier Errázuriz. Después ya viene toda la segunda generación que es de Carlos Cox para abajo, que no pertenece a esta generación del padre Hernán, pero estos son los fundadores. Y como dijo Luli, el padre Hernán fue muy especial y se ha iniciado un proceso de beatificación en Santiago de Chile y por lo tanto algún día tendremos la posibilidad de saber ya más concretamente cómo él avanza hacia ese proceso también de canonización. Voy a partir por la familia. La familia nació el padre Hernán con rasgos muy, muy propios para llegar a ser una persona muy exitosa en el mundo. No solamente exitosa, sino que muy exitosa. Una familia de renombre en el ámbito cultural, político, social y económico. Ahí puse algunas fotos para que tengan una idea. Su abuelo fue presidente de la República en Chile, don Arturo Alessandri Palma, y frente a la moneda, al edificio de gobierno, está esta estatua de don Arturo. Su tío directo también, don Jorge Alessandri, fue presidente de la República, o sea, son dos presidentes de la República, y él fue hijo de don Hernán Alessandri Rodríguez, que era hermano del presidente, y de la señora Loreto Morandé. La familia entonces era muy especial, un ambiente cultural, político. Ellos venían un poco del mundo de Italia, los Alessandri eran una familia, podríamos decir, de migrantes italianos que se fueron instalando en Chile, como muchas familias que llegaron también a nuestro país. Estaba hablando con la Loreto por teléfono, después les voy a contar, ella ya está un par de preguntas por WhatsApp, pero cuando el padre Hernán tenía 6 años, sus papás se separaron. El papá y la mamá se separaron. Él era casado en segundas nupcias porque había enviudado, la señora había muerto la primera, por lo tanto él es hermano de la Loreto, que estaba aquí,
y cuando tenía 6 años se separaron, y fue el primer gran dolor de su vida, y sufrieron mucho. Entonces fueron a vivir con los abuelos, hasta que él entró al noviciado de los padres de Schoenstatt en el año 57. Era brillante. En el colegio, cuando le pregunto a sus compañeros, los compañeros de él son los que yo conozco: el padre Joaquín Allende, el padre Benjamín Pereira, que es tío mío, el padre que es obispo, ¿cierto? Manuel Camilo Vial. Dice, se sacaba todos los premios. Estaba en el colegio Los Salvador Corazones, que era un gran colegio en Santiago, sacaba todos los premios, todo, pero desde lo más increíble, ¿no es cierto?, lo más difíciles, pero era el hombre siempre alumno destacado en todo sentido. Pero quiero mostrarles a través de esta foto que escogí, toda esta foto la fui escogiendo especialmente, que a pesar de que era dotado de una inteligencia superior, ágil, abierta, profunda, para captar con particular lucidez la realidad de sus relaciones, él tenía también una capacidad pedagógica para comunicar y enseñar. Sin embargo, lo más importante en él, y si le preguntan a sus amigos, a sus compañeros de curso, lo más importante en él fue su corazón de niño, cálido, alegre, misericordioso, capaz de transmitir amor en abundancia, de animar a quienes había perdido la esperanza y contagiar vitalidad. O sea, si tuviésemos que destacar un rasgo esencial, su corazón de niño. Este gallo que aparece ahí es un gallo que tenían en la casa, que se llamaba Pipiolo, y que lo muestra, digamos, porque era algo especial para él también cuando chico. En la próxima foto aparece la mamá, la señora Loreto. Curiosamente, a mí me tocó, murió a los 100 años la señora, y me tocó hacerle el funeral a la mamá. Ella vivía en un hogar, me llamaron, y por circunstancias de la vida me tocó hacerle la misa a la mamá, ¿no es cierto? Si, a lo mejor pensaron, bueno, si yo era director de María Ayuda, tenía que tomarla, ¿no es cierto?, pero podría haberlo hecho cualquier padre de mi comunidad. Y fue interesante ver también cómo quedé vinculado también un poquito a la historia de esta familia. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, por lo tanto también, yo también estudié Derecho en la Chile, y me tocó seguir un poquito las huellas de él, estar en las mismas aulas donde había estado, ¿no es cierto?, hasta que él entró al seminario en el año 57 a los padres palotinos. Pero esta foto que les muestro ahora es la foto clave para mí, porque aquí parte toda la historia. Dios intervino de manera particular en él para darle un sentido muy especial a su vida. Él conoció el santuario, así como usted lo conoció hoy día. El padre Hernán lo conoció a los 16 años. Fue y quedó enamorado de la Mater. Lo hizo a través, entonces, siendo todavía estudiante, los últimos años de colegio. Entonces dice, yo quiero entrar al movimiento. Ingresa al movimiento de Schoenstatt y se encuentra de una manera muy especial, una forma personal, profunda, con la Virgen María, con quien selló su alianza de amor. O sea, lo que él había aprendido en el colegio de espiritualidad, no lo habría llevado al camino que después él tuvo, pero esa intimidad con María en el santuario, su alianza de amor con ella y la misión que él descubre lo llevan también hasta el camino que después lo va a conducir a la muerte. Toda su vida posterior, ¿no es cierto?, estuvo marcada por la alianza de amor. O sea, María lo lleva, como decíamos ayer también en la misa, a la experiencia de un Dios personal y cercano. Él amó intensamente a María, y yo fui testigo de cómo era eso, cómo transmitía a la Virgen, cómo lo hacía en forma vital, como un niño. Los padres de la primera generación cantan una canción que dice: por ti, Virgen mía, por ti, ¿qué no haría? O sea, compuso
muchas canciones, tenía mal oído pero componía, y nosotros cantábamos todas las canciones que él había escrito, ¿no es cierto?, para la comunidad y para Schoenstatt. Todas esas, a lo mejor no sé si han llegado aquí esas canciones típicas de marchas de ese tiempo, ¿no es cierto?, Pueblo en Marcha, y todas las canciones que eran más como de marchas, ¿sí?, también eran del tiempo del padre Hernán. Se desarrolla en él, al conocer a la Virgen, algo que es muy importante, es una gran filialidad y una gran confianza. Y podríamos decir la imagen de padre, la imagen de él como hijo y la imagen de María también como la que es el camino para llegar también a este Dios que es Padre. En muchas poesías, si ustedes leen poesías de él, cantos de él, aparecen con claridad esta concepción de Dios como Padre, lleno de amor misericordioso, de María como Madre en la fe, llena de ternura, y con esa actitud filial de niño también va a aceptar situaciones difíciles de su vida. ¿Cuáles fueron? Yo elegí 3 situaciones difíciles de su vida. La primera de ellas, o dificultades, ¿no es cierto?, fue la separación de sus papás, y eso a un niño de 6 años lo impacta mucho, porque tuvo que irse a vivir a la casa de los abuelos maternos y dejar la casa donde él vivía. El segundo gran dolor para él fue la incomprensión de su papá, especialmente porque no aceptaba que su hijo a los 23 años se hiciera sacerdote, y se opuso tenazmente, como muchos de la época, y no tuvo contacto con él por muchos años. El doctor Alessandri era el doctor más conocido en Santiago de Chile, famoso, pero él no podía soportar que este hijo, único hijo hombre, fuera sacerdote. Se lo encontraba lo último que le podía pasar, un hombre que pensaba que iba a ser presidente de Chile, que iba a ser médico como él, que iba a ser político, que iba a ser, no sé, cualquier cosa, empresario, se mete a cura, y además en una comunidad que nadie conocía, los padres palotinos, desconocidos absolutamente. Los padres de Schoenstatt no existían en ese tiempo. Entonces, esos 3 hechos dolorosos lo llevan entonces a vivir su alianza también en caminos no fáciles. Esta foto aparece como seminarista. Recordemos que todos los que se decidían por el sacerdocio lo hacían ingresando a la comunidad sacerdotal de los padres palotinos, que era la comunidad del padre José Chiantini, que era una comunidad misionera, que estaba siempre dispuesta a ir a servir al África o a cualquier parte, ¿no es cierto? Y allí entra el padre Hernán junto con todos los primeros. La misma comunidad del padre Chiantini, no existían todavía los padres de Schoenstatt, que nacen en el año 65, y allí ingresan una gran cantidad de jóvenes. Ustedes lo saben, o sea, no era normal que entraran 30, 40 jóvenes de sacerdotes. Todos los años entraban, anunciaban 10, 20, 30, y uno decía, qué impresionante, y un movimiento chiquitito. Se crecían matrimonios, ¿no es cierto? Había muchos matrimonios, pero también muchos sacerdotes. Eran 2 asesores, uno era fuerte en sacerdotes y el otro era fuerte en matrimonio. Después va a costar eso también un tema de tensiones ahí en Chile. Pero esta foto siguiente lo vemos con el padre Chiantini. Aquí viene la historia para él, que es muy importante. Él tuvo 3 encuentros con el padre Chiantini. El padre conoció al padre Chiantini en Bellavista, cuando él pasa por Chile camino, ¿a dónde iba? A Milwaukee. Iba al exilio y pasa por Chile, año 52, la famosa foto donde le dice a los chiquillos capital de gracia, poniéndole el sombrero, o sea que Schoenstatt va a sobrevivir en la medida que haya capital de gracia. Y este joven ve a este padre José Chiantini, ¿no es cierto?, por primera vez allí en Bellavista. Y
y queda muy impactado también por la misión que él descubre en este camino. Una espiritualidad, una pedagogía, encontrarse con el Dios de la vida, ese Dios que le habla a los hombres en la vida concreta de cada día, construir una sociedad de vínculos sanos y fuertes, escucha hablar de la cultura de alianza, o la cultura del encuentro, como la llama hoy día el Papa Francisco, y va descubriendo todo este carisma que ustedes han escuchado también tantas veces aquí. Pero hay algo que lo marca muy fuertemente junto con los primeros, que es la conciencia de misión. O sea, tenemos que salir al mundo a anunciar esto que hemos escuchado. Tenemos que salir al mundo y anunciar, iluminando, ¿no es cierto?, todo el actuar, sobre todo como sacerdote. Él se estudió en Suiza, realizó sus estudios en Suiza. En la próxima foto vamos a ver una foto donde él parte como seminarista, ¿no es cierto? En Suiza realizó su estudio junto con los demás, con nuestros compañeros, el padre Lucho, el padre Jorge, el padre Horacio y muchos otros. Se ordena con ellos 4. Y hoy día de esos 4 que se ordenaron, solo 2 están vivos, el padre Lucho y el padre Jorge, que están bastante delicados de salud ya, ¿no es cierto?, con 85, 86 años. Sería la edad, ¿cierto?, que ya tendría el padre Hernán. Nació en el 35 el padre Hernán, no sé qué edad tendría exactamente hoy día. Su segundo encuentro con el padre Kenton, y esto es interesante para ustedes también, fue en Milwaukee. Aquí hay una foto, en la próxima foto, Esta foto que ustedes la conocen, es el segundo encuentro que él tiene, donde viaja con el papá, su papá, que no hablaba con él desde hace muchos años. En el año 61 viaja a Suiza, lo pasa a buscar y le dice: te voy a llevar a Estados Unidos. Y lo lleva a Estados Unidos, de visita, ¿no es cierto? Y él lleva la cruz de la unidad que ustedes conocen, la cruz original, eso es lo importante, la cruz original que tiene en la foto, pensando que el padre Kenton se la iba a bendecir y esa cruz volvía a Chile. Pero para gran desilusión de él y de los chilenos que esperaban que esta cruz volviera, el padre Kenton le dice: esta cruz original, ¿no es cierto?, bueno, ustedes me la están regalando. Él la manda a Alemania, a la comunidad de las Frauen en la ciudad de Stuttgart. Crea un vínculo entre esas dos comunidades. O sea, nosotros tenemos la copia y no la original. Todo el crecimiento de Schoenstatt en Chile, ¿no es cierto?, también que parte a través de ese regalo de la Cruz de la Unidad. Recuerden ustedes que la Cruz de la Unidad fue una respuesta a la división que había en Bellavista de estas dos grandes agrupaciones, ¿no es cierto?, los ernestinos y los benitinos, 2 asesores. Por eso conviene siempre tener un puro asesor nomás, ¿eh? Los correínos. Claro, así no hay posibilidad de dividirse, ¿eh? Entonces, él viaja con esa cruz de la unidad para que el Padre se la bendiga, y esa cruz hoy día es conocida en todas partes. Y su tercer encuentro con el Padre Kenton fue en Estados Unidos, en septiembre del año 65. Ese viaje coincidió con el asunto del telegrama, por lo que viajaron juntos desde Milwaukee a Nueva York. El Padre Kenton, ¿no es cierto?, él lo va a ver. El Padre Kenton viaja junto con él a Nueva York, y el Padre Kenton vuelve a Roma con todo este encuentro con el Papa, ¿no es cierto?, y la rehabilitación de él al poder volver del destierro. Y el Padre Hernán vuelve a Chile desde Nueva York. Quiero llegar ahora a su vida sacerdotal. Y la primera cosa que nos encontramos es que su primer destino pastoral
lo lleva a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Carrascal, comuna de Quinta Normal, comuna que era muy pobre. ¿Y por qué estábamos nosotros allí en Quinta Normal? ¿Por qué teníamos una parroquia? Porque los padres palotinos, que eran nuestros antecesores, trabajaban allí y fuimos sucesores, herederos de las cosas que ellos tenían, entre otras cosas, la parroquia en Quinta Normal. Entonces, desde allí también van a surgir vocaciones. Hay varias vocaciones. A lo mejor ustedes han escuchado del padre Mario Romero, del padre Raúl Arcila, del padre Pedro Cabello. Hay varias vocaciones que surgen también desde Carrascal, desde la parroquia pobre de Quinta Normal. Y muchos matrimonios. Desde un comienzo, el padre Hernán se dio en cuerpo y alma, con todo su corazón, a una fecunda labor evangelizadora. Hay toda una imagen del padre Hernán en bicicleta, porque en ese tiempo no usábamos auto, recorríamos el barrio en bicicleta. A mí me tocó también ser sucesor en esto, me ha tocado muchas de las huellas, por eso tras la huella del padre Hernán significa que a mí me tocó también los 5 años que trabajé en Quinta Normal, en la misma parroquia, hacer el contacto con todos los matrimonios con quien él trabajaba en el santuario de Quinta Normal. Y era famoso porque iba a todas las casas en su bicicleta, recorría los barrios y era extraordinariamente personal con todas las familias. Y se hizo famoso porque era tan brillante que todo el mundo decía: ¿cómo este hombre no está haciendo clases en la universidad? ¿Cómo no es un teólogo? ¿Cómo no es un doctor de la iglesia? Él era tan brillante que el mismo padre Quentenes le dijo: mira, tú vas a trabajar en un sector popular de Santiago, te conviene tener ese equilibrio en la vida para que estés siempre también en contacto con la vida de los más pobres, y va a ser tu gran tesoro en la vida. Y él lo tomó muy en serio y estuvo 25 años trabajando sin parar en esta comuna de Quinta Normal, mientras crecía Schoenstatt en muchas otras partes de Santiago. Se caracterizó entonces por ser un gran predicador, hizo todas las catequesis de los libros de catequesis que existieron en ese tiempo, de catequesis familiar, de primeras comuniones, de sacramentos en general, pero también empezó a desarrollar iniciativas de ayuda solidaria. La primera gran iniciativa de ayuda solidaria fueron los comedores infantiles. Yo no sé si acá surgieron comedores infantiles en las épocas más difíciles, pero en el año 75 en Chile los niños comían en las parroquias y en las capillas. No comían en las escuelas, no comían en su casa, porque había un 40% de cesantía. Entonces comían en las parroquias. A mí me impactó mucho cuando yo llegué, cuando entré a Schoenstatt y cuando empecé a contactar, y después cuando me hice sacerdote también, en el año 89 llegar, y que todavía existían los mismos comedores que el padre Hernán había fundado en el año 80 como respuesta a la realidad económica que había en ese tiempo. Al menos un plato de comida se tenía ahí. Iniciativa que partió con el padre Hernán y se extendió después a todas las parroquias de Santiago. Pero él fue el primero y gran promotor de los comedores infantiles. Y lo hacían a través de Cáritas, esta institución alemana que les conseguía harina, les conseguía alimentos, ¿no es cierto?, y colectas de todo tipo para darle alimento a los niños. Pero también en la parroquia se recuerda por una segunda gran iniciativa que se llama una villa o condominio, un gran condominio de 90 casas, porque sus parroquianos, piensen ustedes, un párroco preocupado de la pastoral, se da cuenta de que los matrimonios jóvenes, familias jóvenes, surgiendo, gente macanúa, ¿no es cierto? Y dice, esta gente necesita dónde vivir, no tiene dónde vivir, no tienen acceso a un crédito en el Estado, ni en el banco, ni en ninguna parte. Vamos a hacer una cooperativa para que se puedan construir sus viviendas. Y construye el padre Hernán con estos laicos, que eran lo mejor que tenía la parroquia, 90 casas, pero
maravillosas, dignas, sólidas, con capilla, con cancha de fútbol, lugar que a mí me tocó llegar después también a trabajar. El recuerdo del padre Hernán para ellos es impresionante, porque era el autor, digamos, de toda esta iniciativa habitacional. Pero siguiendo con el tiempo, en este barrio de Quinta Normal, en esta comuna pobre, él dice, bueno, si existe el santuario de Bellavista, que está en la Florida, clase media chilena, ¿no es cierto?, también tiene que estar el santuario donde están los más pobres. Y promueve una gran corriente de solidaridad con el santuario y nace el santuario que se llama Nuevo Belén para la Iglesia. El nombre lo dice todo, Nuevo Belén para la Iglesia. Belén, lugar chico, pobre, ¿no es cierto?, para la Iglesia. Y surge un movimiento maravilloso de matrimonios, ¿no es cierto?, de jóvenes, tuvimos vocaciones y hoy día seguimos trabajando hasta el día de hoy. Es el segundo santuario en Santiago. No existía Las Condes todavía, no existía Providencia como santuario, y allí surge el santuario del Nuevo Belén. Se da cuenta él de su predilección por el mundo de los pobres. Dios lo había dotado de esa gracia especial de las bienaventuranzas. Felices los que tienen el corazón de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto lo marcó a él profundamente en su vida sacerdotal, haciéndolo especialmente cercano con la gente, donde quiera que fuese, encontraran siempre, ¿no es cierto?, al padre Hernán, ayuda material, los carentes de capacidades físicas o mentales, los que vivían en pobreza moral, todos. Fue entonces un hombre que tuvo una vocación especialmente y preferencial por los más carentes en todo sentido. Desde un comienzo de su predicación, tocó los grandes temas sociales. Este santuario es de Concepción. ¿Por qué pongo esta foto del santuario de Concepción de Montague? Porque él dio en el año 71, en plena unidad popular, gobierno marxista, que en ese tiempo había en Chile, ¿se acuerdan? El periodo de Allende, y él tuvo que dar una charla que fue famosa por lo difícil que era confrontar el pensamiento socialista, marxista, con el pensamiento capitalista. Y da una charla impresionante. Fueron muchos los que pudieron ser testigos, que se dio con motivo de la bendición de este santuario en el año 71 en Concepción, santuario de Montague. Por eso se habla, si ustedes tienen la oportunidad un día de leer la jornada de Montague, a los que les gusta el mundo social y político, es una joya. Porque va a enfrentar el pensamiento y va a decir, las dos cosas, el capitalismo y el marxismo, son expresiones de un mismo tema, que son el colectivismo, donde no es la persona lo más importante, sino lo material. Desde un comienzo, tres grandes palabras que yo las he vivido en carne propia en la predicación del padre Hernán, siguiendo sus huellas. Primero, la palabra dignidad. Somos hijos de Dios, tenemos la misma dignidad, y esa dignidad, ¿no es cierto?, nos lleva siempre al respeto por la libertad de la persona y a una ayuda integral con el cuidado del alma y del cuerpo. La primera gran palabra para él, y la desarrolla, lean en la revista Carisma cuando puedan, el tema de la dignidad escrito por el padre Hernán, es también maravilloso. La segunda gran palabra, familia y vínculos. Familia y vínculos. Ustedes han escuchado mucho en Schoenstatt de esto, y él es el que más lo desarrolla. Familia y vínculos. O sea, los vínculos como estrategia pedagógica y especialmente la construcción de familia. Todo tiene que ser familia. Familia natural, ejemplo, modelo para todo lo que nosotros organicemos, sobre todo cuando hablamos de familia de Schoenstatt. Y la tercera gran palabra,
solidaridad con los más necesitados como tercera gran línea de acción, la ayuda con los otros. Pero sus iniciativas no paraban, y seguía, y seguía, y seguía. Y viene la gran obra, que no es una obra social en primer lugar, sino que es una obra misionera, las misiones familiares. ¿Han escuchado hablar de las misiones familiares? Su contacto personal con familias fue constante, transmitiendo la importancia de la familia y su misión para plasmar una iglesia como comunidad, con rasgos familiares. Y cuando estaba en Quinta Normal, hace la primera experiencia de viajar en una micro, en un bus, de estos buses de calle antiguos, viajan a Chiloé, al sur de Chile, con su familia, con los hijos, y hacen la primera misión familiar. Después se institucionalizaron las misiones familiares y hasta el día de hoy, antes que naciera María Ayuda, un par de años antes, ya habían nacido las misiones familiares en el año 82, 81, y todos los años nunca se ha dejado en Chile de hacer misiones familiares, y muchas, o sea, es como parte de la esencia también, así como decir que el Forta aquí, digamos, que hacer el Forta, allá las misiones familiares son parte de las actividades del verano, y van los hijos, los matrimonios y los amigos y todo el mundo. Pero faltaba algo importante para él. Había ya avanzado bastante en la creación de muchas cosas desde Quinta Normal, desde esta parroquia, y viene la creación de María Ayuda, 1983. Yo no sé si ustedes esta fecha la asocian también en Costa Rica con una crisis mundial económica, pero en Chile en el año 82, 83 hubo una gran recesión y por lo tanto gran cesantía, y muchos tuvieron que perder sus trabajos, quebraron las empresas, y viene una respuesta desde esta obra que él va a crear, que se llama María Ayuda, que va a ser toda la última etapa de su vida. Él era encargado pastoral del santuario de Bellavista, vivía en Quinta Normal, o sea, en otro barrio, y viajaba al santuario de Bellavista. Le habían encargado la pastoral del santuario. Y se da cuenta, como encargado pastoral del santuario, de la situación especial de sufrimiento que él llama de una realidad dolorosa que clamaba al cielo. Se da cuenta que muchas familias llegaban al santuario a pedir ayuda, no a confesarse, no a rezar, sino que llegaban a pedir ayuda, a pedir información o a pedir ayuda. Y él dice, tenemos que hacer algo, y crea una oficina, una pequeña oficina de informaciones, y el primer paso fue una información que se llamaba María Ayuda, ¿no es cierto? Y ahí el primer año daban información dónde podíamos conseguir alimentos, dónde podían ir a la municipalidad, dónde podían ir a tal parte donde había muchas familias que no tenían que comer. Se da cuenta del drama de la familia, se da cuenta que crecen los campamentos. Los campamentos en Chile son grandes espacios de habitación precaria, de cartón, las casas de tablas, ¿no es cierto? Y se da cuenta que el drama que está viviendo Chile estaba llevando a la descomposición de la familia. Una carencia material llevaba a la ruptura de la familia. Entonces dice, tenemos que hacer algo, y nace María Ayuda como un lugar para entregar alimentos. Por eso no es tan lejana la realidad que en Costa Rica María Ayuda ha comenzado a funcionar con la entrega de alimentos, que se llama aquí la caja de alimentos. ¿Cómo se le llama cuando se le entrega? Diario. El diario. Diario de amor se llama. Diario de amor. ¿Ah? Allá se llama
la caja solidaria, ¿no es cierto?, que se puede hacer para Navidad, que se puede hacer para distintos momentos, pero se daba semanalmente la caja de alimentos. Canastas familiares se llamaban en Chile. ¿Para qué? Para que esa persona que venía de los campamentos de Santiago caminando, dice él, 40 kilómetros caminando, pudiese llevarse algo de alimento. Los comienzos de María Ayuda. Porque da el paso, y aquí ustedes ya ven niñitas, ya no se trata de alimentos, no se trata de información, se trata de niñitas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al contactar a estas familias, le empiezan a decir, oiga padre, ¿sabe lo que está pasando en las calles de Santiago? Hay niñitas que están vendiendo su cuerpo por 3 pesos, ¿no es cierto?, por 2 pesos, para llevar alimento a su casa. ¿Qué es lo que ocurrió? Él sale entonces del santuario de Bellavista al encuentro de esta realidad, donde le dicen, en tal lugar, en tal otro, hay grupos de niñitas que están realizando esta actividad. Él dice, es cierto, la preocupación de las familias es prioritaria, ¿cierto?, la muerte de la familia chilena en pobreza, pero dice, esta realidad me ha llevado a comenzar con las madres del mañana. ¿Por qué María Ayuda trabaja con niñitas? Porque él dice, el eslabón más débil de esto que estamos viviendo son las madres del mañana. Dice, nos propusimos conscientemente una acción orientada al salvataje de la familia entera. En la número 20 tenemos una foto del padre Hernán. Estas son las primeras niñitas que él recogió en la calle. Hoy día sería imposible recoger niñitas en la calle, ¿no es cierto? O sea, está prohibido. La legalidad va con la señora Aurora, la señora de Quinta Normal, y se acompañan. Aquí estamos viviendo un drama increíble. Le lleva a estas niñitas, a la señora Aurora, que tenía otras 3 niñitas que eran hijas de ella, y le dice, por favor, señora Aurora, cuídeme a estas niñas, yo me voy a preocupar de que usted también tenga lo necesario para ello. O sea, parte así. Él no crea un hogar inmediatamente, sino que va y lleva a las primeras niñas, y las niñas se dejan llevar y se dan cuenta que este hombre era un hombre bueno. Es impresionante escuchar el testimonio. Yo he escuchado muchos de ellos, de las primeras niñas, cuando dicen, pensaban que era alguien de la policía que las iba a perseguir, y se dan cuenta que este era un hombre bueno, que quería el bien para ellas, que les da alimento, que les da ropa, y que las pone en el contacto con una familia muy sencilla del barrio de Quinta Normal. Entonces había que comenzar con las más débiles. En la 21 vamos a ver que María Ayuda comienza entonces a gestarse en el año 1982, pero se va a concretizar en el año 83. Dice el padre Hernán, ante esta dramática realidad, ¿no es cierto?, que estábamos viviendo, la gente ya no daba abasto en las iglesias con la repartición de cajas de alimentos, y dice, tenemos que salir al encuentro de la muerte de la familia, y eso es lo que más a él le preocupaba. La familia para el padre Hernán, y él es el gran predicador sobre la familia, las grandes charlas sobre pastoral familiar, va a hacer los primeros documentos sobre la familia, fue el invitado al sínodo de la familia por el Papa Juan Pablo II, o sea, una persona brillante en el campo de la pastoral familiar. Tantas veces enseñó, escribió, dio cursos, acompañó muy de cerca a las familias donde trabajaba en Nuevo Belén, ¿no es cierto?, en el santuario, que conocía muy especialmente esa realidad. Y él había aprendido, y él decía, la familia tiene un doble sentido especialmente. Primero, la familia representa el lugar más íntimo del compartir humano.
Y si se rompe esa familia, ya no hay más compartir humano. El papá se fue, la mamá se fue a otra parte por problemas o de alcohol, o de trabajo, o de droga, o de cesantía, y el niño o la niña van a la calle. Pero también, dice, la familia tiene una importancia clave, ustedes lo han vivido también esto, porque es el lugar donde se comparte la vida de Dios. Y si se pierde la familia, se pierde también la vida de Dios, la fe, el amor de Cristo, la esperanza, ¿no es cierto? Y todo lo que significa la vivencia de iglesia doméstica en la familia. Y se da cuenta entonces lo que esto estaba sucediendo, ¿no es cierto? Ya sabemos, descomposición de la familia en pobreza. En la foto 24 vamos a ver que ya había creado desde el Santuario de Bellavista esta oficina de informaciones, pero también empieza a crear el primer hogar para las niñas. La descomposición de la familia para él era clave, porque para él significaba, dice, habíamos hecho un descubrimiento que nos impactó profundamente, que en los sectores de extrema pobreza había comenzado a producirse de forma masiva la muerte de la familia chilena. ¿Qué había detrás? ¿Qué había detrás? La persona humana. Muchos habían pasado de largo frente a la situación de la persona, ¿no es cierto?, de la mamá que llegaba a pedir con su bebé, del papá que llegaba a pedir trabajo, ¿no es cierto? Dice, lo que está detrás es poder ver a la persona humana. Ver la persona humana detrás de cada familia en pobreza, sino que no solamente la familia en general, no era un teórico de la familia, sino que descubrir a la persona que viene a pedir ayuda. Era capaz de ver que tras todo esto se ponía en juego lo más importante del tejido social, que en el fondo significaba el derrumbe también de la cultura cristiana. Entonces dice, hay que dar una respuesta. Y esa respuesta él la llama Operación Salvataje de la Familia. Operación Salvataje de la Familia. Lo que realmente estaba en crisis eran los vínculos familiares fundamentales. Vínculos que representaban para él lo más íntimo y fundamental de la trama social. Y dice, cuando estos vínculos se corrompen, entonces es toda la cultura del pueblo la que inicia un proceso de descomposición. Por lo tanto, es importante, pongamos el termómetro en cómo estamos viviendo también la realidad de las familias en pobreza en cualquier país donde estemos. Consecuencia para los hijos, ausencia del padre en la familia, lo que significaba la ausencia de ese padre que salía a buscar trabajo a miles de kilómetros de distancia, que no podía dedicar tampoco, ¿no es cierto?, la madre a la subsistencia, ¿no es cierto?, para los hijos, al trabajo porque tenía que cuidarlos. Les exige a los hijos muchas veces salir de la escuela y salir a pedir, como se veía en muchas partes. Y esta foto que viene, a mí me impacta mucho, la siguiente, porque es una niña pidiendo en los autos. Y aquí está el origen de el por qué María Ayuda también da respuesta a esta realidad. Esta niñita es una foto típica de esa época en donde se acercaban a los autos a pedir dinero, pero ofrecían también su cuerpo, ¿ya? Uno se imagina que esto es imposible, evidentemente. Bueno, y él va a la televisión, el Canal 13 en ese tiempo, va invitado, uno puede ver hoy día el programa, y les dice, esto está pasando en Santiago de Chile. Hay niñas que están ejerciendo el comercio sexual obligada por su familia para llevar plata a sus casas. Esta realidad pasó muchos años, las niñas pidiendo en la calle, y con esa realidad también de vender sus cuerpos. Para él fue muy impactante. ¿Por qué muchos no vieron esta realidad?
Porque muchos sabían lo que estaba pasando, como ocurre en tantas cosas, y el padre Hernán se da cuenta, dice, no, esto no puede ser. Al padre Hernán lo conmueve profundamente la realidad de las niñas. ¿Por qué creo yo que se conmovió por esto? Piensen ustedes el contacto afectivo en el santuario, él desde joven, la imagen de la Mater, lo femenino, lo maternal, la familia, los vínculos, y ve esta realidad que es justo lo contrario. Entonces dice, esto no calza. María, reina, María, madre, María, y se da cuenta de esta realidad. Y miren las genialidades pedagógicas. En esta foto es una niñita coronada, ¿no es cierto? Todas las niñitas en María Ayuda, cuando entran, se les pone una corona. ¿Por qué se les pone una corona? ¿Por qué creen ustedes que se les pone una corona? ¿Y por qué dirían ustedes que es parte de la pedagogía? Porque la Mater tenía una corona. Y él dice, bueno, si la Mater tiene una corona, la niñita, y tiene dignidad, entonces la niñita también tiene que tener una corona. Entonces, las niñitas, hasta el día de hoy, con la corona, se sienten dignas, dicen, soy persona, y les hace canciones. Las canciones más lindas que uno puede escuchar: soy princesa, hija de un gran rey, no tengo ni vestidos ni dinero, pero soy hija de un gran rey. Y las niñitas cantan con una fuerza la canción, soy princesa, hija de un gran rey, ¿cierto? No tengo ni palacio, no tengo ni esto ni lo otro, pero soy hija de un gran rey, cantan las niñas. Y se sienten hijas de verdad. La próxima foto no salió esa foto, pero no importa. Pero era que un segundo signo le regala una muñequita. ¿Eh? Una muñequita. Y tenía que ser una muñequita de trapo, porque era el primer regalo que recibía la niñita. ¿Eh? Entonces era la corona y la muñequita. Y las niñitas aparecen con fotos de la muñequita. Una muñeca que hoy día nadie regalaría, pero una muñeca grande, cabezona, ¿no es cierto?, de trapo. Y las niñitas la ponían en su cama, y hasta el día de hoy, yo seguí por esa tradición, la niñita entra al hogar, la muñeca, y se pone la muñeca en la cama, y tú vas a visitarla, padre, venga, mi regalo, ¿no es cierto?, y le muestran su muñequita en la cama. El primer regalo que han recibido en su vida. Son cosas pedagógicas, son gestos, son signos, pero son claves en el tema pedagógico de la dignidad. La educación. Mi padre Hernán dice, bueno, ya tenemos hogares, van a seguir creciendo estos hogares, pero estamos llegando tarde al problema. Las niñitas ya están sufriendo y hay que hacer una reparación del alma, ¿no es cierto? Hay que hacer todo un trabajo. Dice, hay que educar. Y a este hombre se le ocurre que había que crear un colegio. O sea, no paraba. Un colegio en Puente Alto, el barrio más pobre de Santiago, para los niños más pobres de Santiago. 1000 alumnos en ese colegio. Me tocó llegar, por casualidad, de arriba también, a ser capellán de ese colegio, y el padre Hernán no alcanzó al inicio del colegio, porque después le voy a contar de su enfermedad. Pero el colegio hoy día es maravilloso, se llama José Quentin. Es el único colegio, y se llama José Quentin porque a alguien se le ocurrió, no sabía en qué nombre ponerle, ¿no es cierto? Ahí cuando llegaron a la inscripción del colegio, bueno, ¿cómo se va a llamar? Dijeron José Quentin, y la hermana furiosa porque le habían puesto José Quentin, y el no sé qué, entonces el que agarra el nombre nomás. Así que se llama Colegio José Quentin en Puente Alto. Es una experiencia maravillosa educar porque aquí le voy a decir un paréntesis, tenía 4 pilares fundamentales. No se trata solamente de calidad académica, educacional, que se saquen buenas notas, que entren a estudiar, sino que había que preocuparse de las familias del entorno, porque el colegio era un pretexto para llegar a todas las familias. Entonces lo primero que tenía el colegio era asistentes sociales,
¿Para qué? Para llegar a las familias. Se llama Centro de Educación Familiar, CEF. Lo familiar, lo escolar, lo deportivo, canchas abiertas al barrio, y lo evangelizador, una capilla abierta también para que todo. Hoy día, con alegría podemos decir que estamos los padres a cargo de esa capilla, de ese colegio, y no ha sido fácil mantenerse fiel. Ya llevamos, yo llegué en el segundo año del colegio, ya llevamos 20, 22 años de colegio, y empezamos, y armar un colegio y sacarlo adelante es titánico, porque son colegios gratuitos, donde los recursos son escasos, ¿te fijas? Y competir, ¿no es cierto?, bueno, con los colegios del Estado y que sean de mejor calidad, etc. Hoy día sí es maravilloso ver cómo, no sé, orquestas juveniles, cosas que tú dices jamás hubiese sido posible si no fuera por ese colegio. La foto con el Papa es para decir solamente fue un colaborador, o sea, al mismo tiempo tenía un pie puesto en la tierra y el otro pie y la cabeza puesta en el Vaticano, porque lo llamaban a todos los congresos, era un gran especialista, fue el gran colaborador de Puebla, documento de Puebla, gran parte escrito por él, todos los textos de María, los textos de educación, los textos de familia. Oye, el padre hablaba y tomaban apunte nomás, y lo que hablaba, o sea, los obispos le decían: queremos, en el pleno tiempo de la Unidad Popular, queremos que hagas un documento sobre política y cristianismo. Ese documento textual hecho por el padre Hernán, sin cambiar una sola coma, con la firma de los obispos de Chile. O sea, hoy día tú lees el documento servicio, se llama Política y Cristianismo, es una joyita escrita en los tiempos más difíciles también de nuestro Chile. Su lecho de enfermo, porque se nos enfermó el padre Hernán, y aquí viene el gran misterio. Sus últimos 10 años de vida, usted va a decir, ¿cómo se llama usted? Henry. Pucha, qué pena decir, pues íbamos re bien y mire, ahora llegamos a la enfermedad. Se enfermó el padre Hernán a los 63 años, muy joven, y tuvo una enfermedad que nadie sabía qué es lo que era, y era esa enfermedad que uno empieza a perder la parte motriz, primero, que tú quieres comer y no puedes comer, ¿no es cierto?, descoordinación, después la parte mental, y cayó postrado en cama 10 años. 10 años mirando el techo, así fue. Yo lo vi, o sea, compartí con él, yo vivía en la pieza del frente de él, desde el año 2003, que yo asumí María Ayuda, al 2007. Entonces, no se imaginan la alegría que era para las niñitas, que yo las llevaba, miraban por la ventana, no podían entrar a la pieza, y miraban por la ventana al padre Hernán, y el padre Hernán, yo le decía: padre, están las niñitas de María Ayuda. Y él ya todavía escuchaba, sentía y pegaba unos tiritones. Hay una enfermedad que es como el Alzheimer, ¿te fijas?, pero más dura todavía. O sea, él tenía cierto conocimiento de las cosas, pero no podía expresar. Su lecho de enfermo, aquí vivió su enfermedad larga y dolorosa que lo llevó a la muerte, sin preguntas ni quejas, hizo suya la actitud de Cristo ante su Padre en el huerto de los olivos: hágase tu voluntad. La misma actitud de María en la Anunciación: hágase en mí según tu palabra. Pero no solo vivió esto, sino que lo transmitió como camino de vida a todos cuantos ayudó como sacerdote a darle sentido a su existencia. Aquí está recibiendo, le estábamos entregando la cruz del apóstol Santiago, que es una condecoración que la iglesia de Santiago hace, ¿no es cierto?, a personas destacadas de la iglesia. Se la dieron un poco tarde, cuando el pobre ya estaba enfermo, no pudo saber mucho, pero le contamos que estaba recibiendo la cruz como el del apóstol Santiago. ¿Le da el cuerpo para terminar o no? Ahí está usted, hasta ahora lo reconozco, la foto. ¿Ah? Sí, ahí está. Ah, ese padre soy yo, sí. Y el otro padre, el padre Humberto Anvante.
Sí, yo estaba ahí más jovencito, tenía barba negra, digamos, pero medio desgastado. Te va marchando de padre. Me queda una hoja nomás. ¿Termino? Claro. Ya. Bueno, Eso está interesante. quiero mostrarle ahora algo más bíblico. Yo creo que en la vida del Padre Hernán, yo he visto como en pocas personas reflejada la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? En la foto 34, que es la próxima, voy a hablarles de esta parábola que ustedes conocen, un hombre que es asaltado en el camino, que es botado, ¿no es cierto?, por ladrones, y pasa un primer hombre, y pasa un segundo hombre, y un tercero, que es el samaritano, y lo ayuda. Y quiero mostrarles las 4 actitudes del buen samaritano en las próximas diapositivas. Más adelante. La primera cosa, ¿qué es lo que hace el buen samaritano? No quiero ir al texto bíblico, porque ustedes lo conocen, es el diálogo con el doctor de la ley, cuando le pregunta el doctor de la ley a Jesús, ¿no es cierto?, ¿cuál es el mandamiento principal? Y primero, amar a Dios y al prójimo. Bueno, ¿y qué es lo que es amar al prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Y cuando cuenta la parábola, entonces dice, lo primero que hizo el hombre, el buen samaritano, fue compadecerse, o sea, padecer con el otro. Y esto es lo más importante, ¿no es cierto?, que igual que el buen samaritano, que llega cerca de este hombre, que lo ayuda, que se compadece, el padre Hernán también le ocurrió lo mismo. Él se compadeció, es decir, sintió tristeza al ver al que alguien estaba sufriendo al borde del camino como consecuencia de haber sido asaltado. Pero se trataba de un sufrimiento ajeno, de alguien que no conocía, en el caso del buen samaritano, ¿no es cierto? Y el padre Hernán también, entonces, con esta realidad humana que lo impacta, ya lo había tocado profundamente la situación de las familias que habíamos descrito, pero con el tiempo, definitivamente el tema de las niñitas de la calle lo impacta tanto que hace exactamente lo del buen samaritano. Y dice en su relato, y después nos dimos cuenta de que había problemas nuevos, especialmente la niñita de la calle, y eso nos movió a hacer algo. Y partimos a comienzo del 84 con el primer hogar para niñitas. O sea, él se compadece. Primera actitud. Segunda actitud, actúa. El buen samaritano actúa. Dice el texto bíblico, se le acercó, curó sus heridas, se las vendó, lo subió a un animal, lo llevó al hotel y se encargó de él. Miren todas las acciones: acercarse, curar, vendar las heridas, llevarlo en la cabalgadura, encargarse de él, etcétera, etcétera. Contrasta con la actitud de aquellos que pasaron de largo y dieron un rodeo o cambiaron de camino. ¿Cómo entonces ocurre esto con el padre Hernán? ¿Cómo llega él a esta realidad de las niñitas? Porque le van a contar que niñitas de 6 a 9 años estaban en esquinas de Santiago. Entonces él dice, quiero hacer algo, quiero actuar, y hay que acercarse. Entonces, acercarse es actuar. Pide ayuda, ¿no es cierto? No va solo. Se encuentra con las primeras niñitas, me voy a saltar toda esa parte, que es muy emocionante, cómo es ese diálogo, cómo las lleva a la casa, etcétera. Algo les conté. Pero aquí, algo fundamental que él relata, nos propusimos conscientemente una acción orientada al salvataje de la familia entera. María, la madre de Belén, y la familia de Dios sería nuestra aliada y símbolo. Ella nos encaminó a comenzar por el eslabón más delicado y débil, las madres del futuro, expuestas desde pequeñas a los peligros de la calle. Tercera actitud, cuidar. No solamente actuó, sino que cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hospedero, dice la Biblia, el texto. El padre Hernán, miren qué interesante, el día
que le lleva las niñitas a esta señora, al otro día tenía que viajar a Roma. Y le dice: señora Aurora, cuídemelas, yo cuando vuelva le voy a pagar todo lo que usted haya hecho. Pero padre, ¿cómo me deja estas niñitas? Imagínense la realidad de las niñitas. ¿Ah? Y le dice: no se preocupe, y le deja algo de dinero y desaparece. Y dice, la señora Aurora me cuenta a mí, dice: solo me pidió que las cuidara y que volvería con algo de dinero para arrendar una casa. Unen sus amistades, los recursos económicos para comenzar arrendando una casita en la comuna de La Pintana y cobijar así a las primeras niñitas. Y dice: desde un comienzo nos propusimos partir formando familias de 9 niñitas, no mayores de 11 años. Familias. Por eso un hogar no puede tener más de 10 niñitas. Nosotros tenemos hogares de... Yo cuando llegué habían 70. ¿Por qué? Porque el Estado, mientras más niñitas tenga, más barato sale. Entonces tenés grandes instituciones. Entonces esto es carísimo, tener 9 niñitas por casa es un lujo. Nosotros estamos volviendo al tema de hogares familiares pequeños, que lo hemos llamado hoy día Casa Alma. Acompañado de tías, viven ahí, no estudian, van al colegio, comen en la casa, se recrean, eran villas. El modelo aldea SOS era como lo que había en ese tiempo. ¿Ah? ¿Recuerdan ustedes? No sé, el modelo aldea. Villas. Hoy día los modelos aldea están acabándose porque también la complejidad humana es tan dura que tampoco resulta. O sea, mejor casita chica. Un poco el modelo es como lo que yo fui a ver donde de las guaguitas en el este, ¿sí? Ahí. Eso. O sea, pequeños hogares metidos en el medio del barrio, donde nadie se da cuenta mucho de qué se trata. ¿Ah? Entonces, un ambiente cálido, fraterno, el elemento religioso, la conciencia de ser hijas de Dios juega un papel decisivo. Y el último momento de la parábola es que Jesús invita. Aquí aparecen unos voluntarios. Después de la parábola, a otros también, ¿no es cierto? Dice Jesús, invita a otros a hacer lo mismo. Dice: anda y haz tú lo mismo. Ahí quedó calzado el doctor de la ley, ¿no es cierto? ¿Quién de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que actuó con misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces el Padre Hernán invitó, y él dice: quiero invitarlos en la medida de sus posibilidades a convertirse también ustedes en salvavidas de la providencia. Así le llama él. Mira, inventaba palabras como el Papa Francisco. Salvavidas de la providencia. A través de cualquiera de los modos que ustedes quieran o puedan. Entonces, él estimula a seguir luchando para que la familia no muera en los ambientes de extrema pobreza. Para que todos los chilenos, o los de cualquier país, hoy día María Ayuda está en varios países, los del futuro pueden crecer en un ambiente impregnado de amor personal, única fuerza capaz de hacernos descubrir la propia dignidad. Amor personal, única fuerza capaz de hacernos descubrir la propia dignidad, para así aprender a respetar también la de los demás y poder contribuir y construir un país donde todos tengan pan, respeto y alegría. Así cuenta él en una carta cualquiera que yo recogí ahí de entre muchas cosas, ¿no es cierto?, de cómo él iba contando sobre María Ayuda. Bueno, eso es en resumen la vida del Padre Hernán. Yo les quiero contar, y con esto termino. Yo no conocí al Padre José Quente, pero me basta con haber conocido al Padre Hernán. De verdad. Yo lo que tengo de Schoenstatt, lo que tengo del amor por la causa con la que trabajo, es por el Padre Hernán. Y estoy convencido que es un santo.
Y yo le pregunto a la gente del pueblo, a los parroquianos, dicen, es un santo de todas maneras, aunque no sea canonizado todavía, digamos. Eso se va a demorar muchos años. Pero era una persona extraordinaria. Y como le dije al principio, alguien que estaba llamado a grandes líderes, digamos, ¿no es cierto? Desde presidente, él, un sacerdote que se hace santo con los más pobres y que para Schoenstatt, en Chile, podríamos decir, es uno de los pilares fundamentales, y no solamente para la iglesia, porque él, como era tan capaz, lo llamaban de todas partes, para la iglesia, hacer también lo que la iglesia le pedía desde el Papa, los obispos y todas las comunidades de parroquias de donde lo llamaban. Se enfermó, pero él dice, y esta frase me gustaría que la recordaran, dice, ha llegado para mí la hora de ofrecer y no de hacer. O sea, no puedo hacer más. Y hizo mucho. Yo les conté en un pincelazo así las cosas que hizo. Increíble. Y todo está vivo. Todo lo que hizo. Todo está vigente. Pero él dice, ahí le dice al padre Lucho, ha llegado la hora de ofrecer y no de hacer. Y se lo digo porque aquí en Costa Rica ustedes van a encontrar también muchas personas que se enferman, que no pueden hacer cosas. No como la Luli que está cojita, pero esta cojita puede seguir haciendo, digamos, ¿no es cierto? Ella puede. Pero hay personas que no pueden hacer cosas. Y esas personas tienen que decir, y repítanle esa frase del padre Hernán, ha llegado la hora de ofrecer para ti. No te preocupes de hacer. Dedícate a ofrecer. Capital de gracia, oración, lo que quieras. El padre Hernán, para mí, fue un hombre heroico en ese sentido. Fíjate que el padre Lucho, que es un santo también, increíble, bueno, todos los días, a pesar de que el padre no escuchaba, todos los días, yo era testigo de eso porque vivía en la pieza al frente, le contaba durante una hora todo lo que había pasado en Hernán. Vinieron los matrimonios de la rama, le contaba cada grupo lo que había pasado, que se formó un grupo de federación, que hizo... Y el padre Hernán, tú no sabías si había escuchado, le contaba todo. Salió en el diario y tal cosa, porque él creía que podía estarlo escuchando, como le ocurre a una mamá o a un papá que le cuenta a su hijo, ¿no es cierto? Pero para el padre Lucho, si no escucha nada, ¿a qué le dice? Una hora le contaba en la noche y después lo bendecía y se iba. Murió el 18 de diciembre del año 2007. Y está enterrado en Bellavista, y yo creo que va a ser, junto con Mario Iriar, uno de los santos también de ahí, de ese santuario. Así que esa es la historia. Gracias. Yo creo que la pregunta que no la vamos a hacer ahora, pero aquí en Costa Rica. Es la pregunta que tengo que hacerlo en Chile también. ¿Qué nos diría el padre Hernán hoy? ¿O cómo sería? Y ayer quiero contarle una cosa linda. Ayer estuvimos en la casa de Álvaro y Morín haciéndonos esta pregunta. ¿Por dónde empezar? María Ayuda está empezando. Estamos en la etapa primera, pero también tiene que hacerse la pregunta: si vamos en la línea del padre Hernán y vamos con este carisma, ¿por dónde empezamos? ¿La familia? ¿Qué familias? ¿Dónde? ¿Hacia dónde ir? Fíjate, no tiene que ser necesariamente la niñita. Aquí partió con esta realidad porque era lo que le tocó. Pero podría haber sido, no sé, los enfermos de tal o cual cosa, pero para él la destrucción de la familia en pobreza era lo que más... ¿Por qué? Porque eso es lo que toca Schoenstatt especialmente. Eso es lo que... la destrucción de los vínculos. Así que queda como pregunta para desarrollarla pues también aquí en
en Costa Rica, no sé, los grupos, los cursos. Pero yo estoy contento y si he venido por tercera vez acá, no solamente, esto se lo digo así, pero tengo un interés especial en que esto se haga realidad, porque lo hicimos en España, lo hicimos en Burundi, lo hicimos en Ecuador, lo hicimos en Perú, fui a Perú un par de veces, pero no me resultó, porque no tenía apoyo necesario, pero y va teniendo distintos nombres, y no tiene por qué ser ese mismo nombre, y distintas, pero en Brasil también, en Argentina. Y soñamos con que Costa Rica tenga una expresión social clara, contundente, no así una cosita chica, no, hay que partir chiquitito, pero soñar en grande, o sea, yo les quiero decir que eso que partió con esa niñita es la obra más grande de Chile hoy día, es la más grande de Chile, tiene 200, solo trabajadores pagados, tiene 450 personas, son 15 ciudades, o sea, es grande. Por eso me vengo a descansar. Porque llueva mucho. Y no es tan fácil dejarlo. No es tan fácil dejarlo. Pero yo creo que ha llegado la hora, son 20 años, y yo creo que ya hay un padre que me está apoyando. Y es una obra que tiene muchas expresiones. Educación en pobreza, vivienda en pobreza, alimentación, o sea, tiene muchas. Entonces hay que buscar cuál es. Esa es la. Alejandro, estamos listos con eso. Gracias por tu apoyo. Un aplauso a ustedes por haber venido. No lo conocía con tantos detalles como nos ha contado. Creo que nosotros aquí en Costa Rica me parece que nos ha llegado la hora de actuar, aunque ya llevamos un poquitito avanzado en esto, hemos hecho algo, pero nos queda de misión completar, y nos queda de misión seguir pensando y evaluando qué es lo que necesitamos, pero sí sabemos que hay muchas necesidades y nosotros tenemos algo que podemos dar, así que una buena motivación nos deja para todos. Muchas gracias, Padre. Gracias a Muchas ustedes. gracias.